137, 137 participantes contándome a mí y a Ari. Damos comienzo a esta clase de elementos de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, segundo cuatrimestre 2022. Ayer pensaba en otra clase, ¿quién podría llegar a captar esta? No de este mundo, de más allá. Si el algoritmo capta esto, ¿entienden? Fascinante. O sea, pensar... ¿Saben a cuántos kilómetros está la Luna, por ejemplo? ¿Quién sabe ese dato? ¿No saben? Es un dato fundamental de la vida. 360.000 kilómetros. No es tanto. No es tanto. Yo muchas veces he hecho la cuenta, por ejemplo, ir al club que voy los fines de semana. ¿Cuántas idas y vueltas sería? No tardás tanto. ¿Saben cuál es la longitud de la Tierra, por ejemplo? Creo que anda en los 30.000 kilómetros. Un poco más. Son datos fundamentales. Yo no sé por qué esto no lo saben todos. Bueno, está bien, está bien. Se levantaron a las 8 para... Esto no. Escuchen, vamos con la clase. Hoy... No, es que si tuviese que preparar este tema me encantaría. ¿Cómo fue la primera medición? Todo, yo ya leí todas estas cosas. Con qué elementos contaban para medir, cómo con el sol, y lo hicieron bastante bien. Bueno, no, esta parte que es la producción de normas, bueno, tendríamos que pensar qué es una norma. En realidad está conectada directamente la clase con el final de jerarquía de las normas. ¿Por qué? Porque, bueno, vimos toda una jerarquía, ¿se acuerdan? Y a partir de ahí, bueno, y entonces, ¿cómo se elabora toda esta normativa? ¿Cómo surge? ¿A partir de qué elementos está? Y entonces, por eso están concatenadas, es importante conocer a los actores, por un lado, y por otro lado, conocer el diseño institucional en el que los actores se mueven. Son esos dos elementos como que tendrían que considerar para empezar a entenderlo. Es decir, hay un montón de actores, hay un diseño institucional, no se mueven en el vacío. Hay teorías respecto de si las instituciones las hacen los individuos o si las conductas individuales son determinadas por las instituciones que contienen a esos actores. No vamos a resolver esta tensión, pero podemos pensar sí que hay motivaciones individuales a pesar de la institucionalidad y hay determinaciones muy fuertes de la institucionalidad a pesar de la voluntad individual. ¿Estamos ahí? Ariete Giddens. Bien. Lo que la vez pasada estuvieron hablando con Lucas tiene que ver con el diseño institucional, ¿correcto? Y estuvieron hablando, me imagino, de lo que llamamos el sistema presidencialista, ¿cierto? Y seguramente habrán estado hablando de un concepto que se elaboró mucho, que es el que tiene que ver con eh, con la idea de reforzar la centralidad del presidente respecto de las decisiones. ¿Mm? Mi opinión es que esa centralidad es mucho más discursiva que real. Esa es mi opinión. Que hacemos mucha centralidad en el presidente en cuanto a lo discursivo, pero que en la práctica cotidiana
de la producción de normas no tiene tanta centralidad. ¿Siguen lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque piensen en la jerarquía de las normas, qué tipos de normas hay, desde la Constitución y los tratados hasta el acto administrativo más eh, bajo en la escala. ¿En cuántos interviene el Ejecutivo, digamos, la figura del presidente? En pocos. ¿Mm? Y es muy importante, bueno, pocos, pero ¿cuáles son? Los decretos autónomos, que tienen que ver con el área directamente presidencial, los decretos reglamentarios de leyes, ¿sí? Lo que llamamos los decretos de necesidad de urgencia, no hay todos los días decretos de necesidad de urgencia, y si hay todos los días, en el conjunto de normativas que surgen todos los días son pocos. Y bueno, también tenemos la figura de los decretos delegados, pero ya son cuestiones cada vez que se alejan más de la cotidianidad. Si ustedes buscan en internet ahora mapadelestado.gov.ar y ven cómo se configura el cuadro jerárquico, administrativo y burocrático del Ejecutivo, es un universo indescifrable, que el presidente rara vez controla, ¿sí? Lo que pasa es que discursivamente, vuelvo, focalizamos mucho en la figura del presidente y en los discursos, escuchen esto por favor con atención, en los discursos que llamamos de soberanía, de lo que estuvimos hablando, acá dimos la clase de Foucault, ¿o no? Sí. Sí, sí. Es lo que estuvimos hablando cuando decíamos, por un lado tenemos discursos de soberanía por arriba y después tenemos mecanismos aceitados de disciplinamiento, sometimiento, control por abajo. La mayor parte de la producción de normas son esos mecanismos que vamos a llamar ocultos, que no están en cabeza del presidente y pueden ir cambiando los presidentes, pero esos mecanismos continúan. ¿Cierto? Y esto pasa en cualquier diseño institucional, porque más allá del diseño, que podemos llamar presidencialista o parlamentario, la estructura burocrático-administrativa está creciendo desde las monarquías absolutas en adelante. Y no se ha detenido y no se va a detener el crecimiento del aparato burocrático. ¿Siguen este razonamiento? Y entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a pensar que la producción de toda esta normativa, desde la Constitución hasta la resolución más ignota, en cualquier nivel de gobierno, federal, provincial, municipal, involucra a un montón de actores. Actores formalmente competentes para poner un gancho, lo que llamamos la lapicera. Vieron que el cuatrimestre pasado se estuvo mucho hablando de la lapicera, porque Cristina le decía a Alberto, úsala. ¿Se acuerdan o no? El poder de la lapicera. ¿Qué simboliza la lapicera? ¿Quién tiene en la formalidad institucional el gancho final, vamos a decir? Entonces la lapicera alude a la institucionalidad formal. ¿Sí? Pero también tenemos otro conjunto de actores más grande que no llamamos formales, sino que podemos llamar informales, pero que son determinantes en el momento o en la elaboración o en la llegada a la producción de una norma. Es decir, sin esos actores informales, es imposible que las normativas surjan, emerjan, aparezcan.
¿Y en qué motivación? ¿Cuál es la motivación? Bueno, los diversos intereses respecto de la enormidad o infinidad de temas que consideramos públicos o que necesitamos considerar públicos. No hay una paritaria educativa si no hay una agrupación docente que esté atrás diciendo, che, que aumenten los sueldos. No hay un contrato de obra sin un empresario que diga, yo quiero adjudicarme esta obra y que patatín, patatán, y sin un sindicato que diga, y a mí quiero que me des la adjudicación de tal cosa, y una obra social, y un plan, y una concesión, y una exención impositiva. Ni ningún tipo de normativas existen si no hay actores informales presionando para que esas normativas existan, ¿cierto? Eh, entonces, en cada tipo de normativa hay un conjunto de actores distintos. Toda la normativa que llamamos de legislación formal que surge del Congreso, las leyes, para toda esa normativa, los actores muchas veces son más visibles, no siempre, pero más visibles en el sentido que tienen que realizarse colectivamente en lo que nosotros llamamos analíticamente la sociedad para lograr tener algún grado de incidencia en una voluntad legislativa de un grupo que esté dispuesto a levantar la mano. Pero para llegar a esos grandes consensos, años luz. Y de la mayoría de las leyes, en general, no nos enteramos. Porque, y si imagínense, si se sancionan 300 leyes por año, promedio, o 250, pónganle. ¿De cuántas están enteradas? Si digo 5, si más no saben. ¿Correcto o no? Entonces nos pasamos hablando de las leyes, pero bueno. Es que el mundo discursivo y el mundo de cada uno hay unas distancias enormes. Terminamos hablando de cualquier cosa. Bueno, entonces tenemos actores formales y actores informales. Los formales en nuestra materia están en la Constitución. Legislativo, ejecutivo y también el Poder Judicial, que también participa en varios sentidos en la producción de normas, a veces como actor informal, cuando insta a sancionar tal o cual ley a partir de alguna jurisprudencia. Y tal vez, ¿por qué no?, en alguna reunión informal entre el ministro de Justicia y los miembros del Poder Judicial, ¿no es cierto? Leyes de todo tipo. Diferencian leyes que tienen que ver con la organización del Estado y leyes que tienen que ver con los temas que nos interesan a pesar de las reglas de juego. Por ejemplo, leyes que tienen que ver con las elecciones, con los partidos, con la organización del sistema judicial, con la organización del sistema político, con los ministerios. Leyes que tienen que ver con las reglas del juego. Y después tenemos otro tipo de leyes, leyes que tienen que ver con la educación, con la salud, con la infraestructura, con la economía en la fase productiva, en la fase financiera. Vamos a decir que... eh, ¿me están siguiendo hasta ahí? Ah. Eh, si tenemos que elaborar un cuadro imaginario y tenemos la ley más importante que es la Constitución, ¿quién sanciona la Constitución? Es pregunta, ¿eh? Congreso. No, pésimo, Flor.
reprobada. El ¿Quién poder sanciona? constituyente. Es el poder constituyente. El poder constituyente. Te quedaste pensando. Te voy a tomar esto si quieres, mira. Es cierto que los primeros congresos fueron poder constituyente. Por ejemplo, el Congreso de Tucumán o la Asamblea Constituyente que funcionó entre el 52 y el 54 era el Congreso y al mismo tiempo fue el poder constituyente. Era lo mismo en esa época. No se convocó un poder distinto porque no existía Congreso. Pero si, teniendo ya la Constitución vigente, si queremos reformarla, entonces la pregunta la hice mal, tenés razón, Flor. ¿Quién ¿Quién reforma la Constitución? ¿Ves? Me cagaste. ¿Quién reforma la Constitución? Y ahí sí, la respuesta es el poder constituyente. Pero ¿quién sanciona la Constitución? Tiene razón Flor. Bueno, no tiene razón, pero vamos a decir, no sabemos quién la sanciona. El poder constituyente que puede ser el Congreso, que puede ser el pueblo, no sé. ¿Se entendió, no? Pero lo que quería decir era diferenciarla de los otros tipos de normativas. ¿Quién sanciona los tratados, por ejemplo? ¿Difícil la hice? Se quedan pensando. Así es respuesta de ping-pong de preguntas y respuestas. ¿Quién sanciona un tratado? Eso. Los distintos Y ahí alguien me puso. representantes Miren, del... el tratado lo elaboran las potencias. Después nosotros adherimos, y ahí sí me pueden poner el Congreso, el Ejecutivo va lo firma, el Congreso lo ratifica. Ahora, por iniciativa propia no, ¿eh? Solamente las potencias, los países dominantes, digamos todo. Ven. Y ahí aparecen los actores formales, el Ejecutivo, el Congreso, para firmarlo, para ratificarlo, para denunciarlo. Formalmente, ¿quién sanciona las leyes? Y la última palabra creo que la tiene el Ejecutivo, pero es todo un proceso. Es todo un proceso. ¿Qué actores están involucrados? El Poder Legislativo, las dos cámaras, y diputados, senadores y el presidente, en última instancia, para vetar, ¿no? Creo que tiene el veto o sanción, la última palabra creo que la tiene el presidente siempre. Sí, en realidad no sé si tiene la última palabra. El tema de quién tiene la última palabra, Antonella, dejadlo así como, dejátelo siempre con un signo de pregunta. Eh, pero el Congreso en sus dos cámaras, el, quien tienen varias etapas, después alguien las desarrolla, pero tienes a alguien que presenta un proyecto de ley, las cámaras que se trata, el presidente que la promulga, la publica, o el presidente que la rechaza, vuelve al Congreso, el Congreso puede insistir, ¿no? Y después también las leyes este, pueden perder, está mal lo que voy a decir, pero ha pasado, algunas leyes han perdido su vigencia a instancias del Poder Judicial, pésimo, no debería ser así. Una es la del Consejo de la Magistratura. Pero sí las leyes pueden ser declaradas nulas por el Poder Judicial. Ha pasado muchas veces. Eh, esperen un segundo que tengo un empleado que me está diciendo que no viene. ¿Me aguardan? Esperen, ¿eh? Eh, ¿Puedo hacer un comentario de paso? Sí, obvio, dale. Después podemos ver la famosa pirámide de Kelsen, más que nada para saber de qué norma sanciona y qué actor formal. Pero después de ver supremacía constitucional, nosotros arrancamos con legislación y no vamos al control de constitucionalidad, que ustedes ya saben qué es el control y para qué sirve. Para garantizar esa supremacía que es nuestro ordenamiento jurídico y nuestro eje ordenador. Entonces, una pregunta, no voy a dar la respuesta. ¿Por qué creen que no abordamos ahora el control de constitucionalidad? Para que no tengan los apuntes esa pregunta.
la vamos a abordar al final. Es re Entonces, buena pregunta de examen, Ari. está bien. Bueno, bueno, seguimos, dale. Sí, está buena como pregunta. ¿Por qué vimos el control al final? Y ustedes tienen que explicar por qué. Está buena. Ya anótensela. Bueno, Que está relacionado con lo que estaba hablando recién Ezequiel. Estaba hablando de un diseño institucional, de actores formales, de normas formales, y después estaba hablando de actores formales e informales. Y yo a eso agregaría, bueno, tratar de, o pensar y explicar el resultado de la producción de normas a partir de esas relaciones de poder entre actores formales y actores informales. Y dentro de los actores formales, ahí ponemos a todos, al Ejecutivo, a los legisladores, a los miembros del Poder Judicial. Entonces, en ese combo, a partir de ese combo, podríamos pensar la producción de normas, y que nosotros deliberadamente no estamos hablando de, bueno, las leyes, la legislación en términos de leyes, sino de normas en general. Listo, ese, no te robo más tiempo. no hay problema. Es importante ese Sigo. detalle que tal vez no lo hice. La primera ley de aborto del rechazo. Bueno, sí. Ryan, no estoy leyendo. Si quieres decirlo. No, porque aparte el mensaje es muy largo. Decilo. Por ejecutivo. Sí, cuando se trató la ley de aborto, la Mm. primera, no ahora cuando se sancionó, la rechazó el Poder Ejecutivo o se había rechazado en la Cámara de Diputados o Senadores. Eso no me acuerdo, esa era mi duda. Se, Estaba recha- todo- se rechazó en Cámara de Senadores. Ah, Ahora, gracias. yo tengo una consulta con respecto a lo que dijiste vos, Ezequiel, porque dijiste que personalmente no creías que el presidente tenga tanto peso o que no interviene tanto en las leyes, digamos, pero en realidad tiene el poder de poder vetarlas y de Cierto. declararlas nulas, entonces, No, no, realmente no pará. interviene. Decirlo bien. Después lo discutimos, pero decirlo bien. De vetarlas sí, de declararlas nulas no. Solo puede, anótenselo para que sepan, por las dudas, para que no pifies. Solo puede declarar la nulidad el Poder Judicial. El presidente puede vetarlas, ¿sí? Ahí me puso Juan Ignacio Turiel, vetar, promulgar. Puede, Flor, con un decreto, aunque no estaría derecho, derogar una ley poniendo en vigencia otra que la reemplace, por ejemplo, con un decreto de necesidad de urgencia. Podría cuestionarse judicialmente, pero puede hacerlo, lo hace. Piensen, por ejemplo, en la ley de medios. Se derogó por decreto y era una ley. Y entonces sí, Flor, ahora te sigo escuchando. Y no eso, que encima, aparte, cuando estábamos en pandemia, no voy a criticar ningún gobierno, pero digamos, sacaron un montón de cuestiones por decreto de necesidad de urgencia y nos impusieron un montón de cosas, más que también tienen el poder de vetar las leyes, entonces realmente no participa en las leyes cotidianas y solamente en cosas más que no se dan tan seguido. Justo ahí, Flor, yo te diría que en la pandemia es donde adquiere mayor visibilidad, digamos, el- la estatalidad, ¿no es cierto? La administración con toda su fuerza. Es decir, cualquier administración, sea presidente, primer ministro, cualquier ejecutivo, vamos a decirlo, este, a su juego lo han llamado en una pandemia, porque es cuando más se le exige al gobierno que gobierne. Yo te diría que en realidad lo hace todos los días, pero mucho más invisibilizadamente durante la cotidianidad y mucho más visiblemente durante la pandemia. Pero no es que era más antes y menos ahora, sino que era más notorio antes. Pero yo diría que no es menos ahora. Pero también diciendo esto te digo, no solo porque depende del presidente, eso es lo que quiero decir, que la mayor parte de la legislación, de la normativa existente, no corre por cuenta y orden del Ejecutivo.
en cabeza del presidente y que ocurre igual sin que esté el presidente. Vamos a decir esto, perdón. Era la parte que tenía que aparecer de la clase que tenía que ver con el diseño institucional. Y yo me perdí hablando de las normativas. Tenía que decir algo más y volver. Ahora voy a eso, Flor. Les decía, las leyes, ¿quién participa? Ok. ¿Quién participa de la sanción de los decretos? O los reglamentos, técnicamente bien llamados los reglamentos. Martina está levantando la mano. No quiere morir. ¿Es correcto? Voy a dar a hablar. Sí, profe, no sé, ¿se me escucha? Perfecto. Eh, no, que igualmente no es que si bien el poder ejecutivo puede vetar total o parcialmente, el proyecto vuelve a las cámaras. Y si las cámaras logran, creo que el 2/3 de los votos, se promulga igualmente. Sí, no lo expliqué porque lo va a decir Ari, está correcto. Ah, ok. Pasa que esas cosas que les encanta, es a lo que yo llamo los discursos de soberanía, eso que me están diciendo. Y no me detengo tanto, ¿saben por qué? Porque no pasa nunca. Eso es lo que siento, ¿siguen? Eso es lo que siento, pero está bien lo que está diciendo Martina, es así. Ustedes ¿quién era el que sí podía anular las leyes? El judicial es el que puede anular las leyes. Ya que está, una cosa me lleva a la otra y no puedo terminar con el razonamiento que me llevó a lo que me preguntó Flor, pero lo voy a decir también. La diferencia entre anular y derogar es muy importante. Ustedes tienen que saber esto, ya que me lo preguntó Selene, o sea, lo de anular. Esto lo tienen que saber muy bien. Escuchen con atención. Derogar, derogar significa que una normativa cualquiera que tuvo vigencia, cuando es derogada, significa que deja de tener validez a partir de ese momento, pero la tiene para todo el tiempo que rigió. ¿Sí? Entonces, si la ley 1 es derogada el 30 de marzo del 2025, desde que se sancionó hasta el 30 de marzo del 25, estuvo vigente. Y todas las relaciones jurídicas y afectaciones que ha generado son válidas. Y a partir de ese momento dejan de serlo. O sea, tuvo validez durante el tiempo de su vigencia. Por eso el Congreso, escuchen, puede derogar y lo puede hacer tácita o explícitamente. Si lo hace tácitamente significa que el Congreso, o bueno, perdón, yo dije el Congreso, el Ejecutivo también. Cuando se sanciona una normativa que reemplaza explícita o implícitamente la anterior queda derogada y fue válida durante ese tiempo de vigencia. ¿Se entendió hasta ahí? Anular, escuchen esto por favor, anular significa hacer de cuenta que nunca existió. ¿Escucharon? Anular significa hacer de cuenta que nunca existió. Estamos hablando de cualquier tipo de normativa. Entonces, si decimos que declaramos nulo el decreto número 3, significa que hay que hacer de cuenta que nunca existió el decreto número 3. Y si nunca existió, lo que tenemos que hacer es reparar todo para que quede como estaba antes de su existencia. Cosa imposible. Para lo que no se puede está la indemnización, que es una forma de reparar el daño. Hay dos ejemplos gráficos, pero como yo estoy viejo, tal vez no los conozcan y esto nos distancia en la edad, lamentablemente. Uno es un capítulo de Los Simpsons que él tiene una tostadora que le permite ir por el tiempo. No sé si vieron ese capítulo, pero cuando él baja la tostadora, se traslada. Y entonces dice, no toques nada porque si tocas algo, se modifica todo. Tuyo que hiciste, Flor, o en la primera o en la segunda clase, Ahí volví. está sacado de contexto, no sé en qué contexto lo dijiste, pero recién vos tenés es una inferencia mía, una relación, una concepción de que en el Ejecutivo está el poder de decisión.
Y lo que nosotros queremos proponer, solamente para pensarlo, es, bueno, por algo la semana pasada tuvimos 2 horas hablando de Foucault. Si vos recordás en la primera clase la concepción o la definición de poder que di yo cuando hablábamos del constitucionalismo y nos fuimos al siglo X para explicar las constituciones liberales, yo di la definición de poder en el sentido de, bueno, el poder es la posibilidad de imponer la voluntad, bla, 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 en términos estáticos. Y después estuvimos hablando 2 horas de Foucault. Y lo que nosotros intentamos proponer es pensar si realmente, desde la conceptualización de poder de Weber, el poder está en quien ejerce las instituciones o los poderes constituidos, el presidente, el ejecutivo, el Congreso, y si podríamos pensar que para explicar esa producción de normas, también habría que sumar otros actores que no están contemplados en la Constitución y que no están contemplados dentro de los procedimientos formales. Por eso hablamos 2 horas. ¿Se me escucha? A ver. Se me congeló todo. El poder entre diferentes actores. Toda esta materia está atravesada por la definición de poder en términos de Foucault, relaciones de poder de los actores. Y pensamos la producción de normas desde ahí. Esa es la propuesta. Entonces, la idea de que por ser ejecutivo tiene el poder de tomar las decisiones, en principio la ponemos en duda. No la negamos, la ponemos en duda. Y tratamos de incorporar otras variables. Eso quería decir. Dani, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Ah. Pero no tenés la cámara. No, sí, ahí vuelvo. No, es que estoy en el trabajo y la conexión, no sé, es un sorete. Bueno. Cagada. ¿Me explico? ¿Se entendió lo que intenté? Bueno. A los Profe. apuntes. Sí, profe. No es una respuesta, es para pensar toda la cursada lo que acabo de decir. Sí, Nadia, perdón, te interrumpí. No, cuando pasó la ley del aborto, la gente como que pensaba que el presidente la podía anular. Es como que realmente pensaban que el presidente podía tener el poder de vetarla, o sea, se especulaba mucho con eso. Decir, bueno, sale la ley que en el presidente estaba como el poder de anularla y de vetarla. Nadia, ¿puedes decir vetarla y no anularla? Sí, pero la gente creía mal. A eso voy. Pero para eso estamos estudiando. Obviamente no entendían la diferencia entre anular y vetar. Y la gente especulaba mucho con eso. A eso es lo que voy. Sí. Sí, yo tengo mala conexión, es una cagada. Pero bueno, no sé si me están escuchando o no. Cagada. Sí, se escucha, ¿eh? Qué suerte, bueno. Sigo, Ari, si se corta, tomas la posta. Entonces, y quería dar el otro ejemplo de anular, que más gráfico está en la película Volver al Futuro, así no se lo olvidan. Voy a explicarlo por enésima vez, el ejemplo de Volver al Futuro. Es muy didáctico. ¿Vieron la película Volver al Futuro o ya no se ve más? Lamentablemente no se ve. Es muy importante ver esa película. ¿Cómo? Bueno, espero que... No sé si dijeron que sí o qué. No, decía que sí, profe, sí, se ve. Bueno, ¿vieron en la 2? En la 2, cuando él vuelve, Marty vuelve... Esperen que me tocan la puerta, están llegando los empleados. Esperen un segundo, todo mal. Cuando él vuelve... ahora voy con las preguntas. Y se encuentra con un futuro, con un presente alternativo. Y entonces ve que su papá está muerto y él va hasta la casa donde está el doctor. Y el doctor le explica lo que pasó. ¿Y qué le explica que pasó? Le dice que han vuelto a un futuro que no es el futuro de ellos, sino que es el de todos, menos el de ellos dos y el de Einstein, que es el perro. ¿Y cuál es la misión? La misión, si ustedes se acuerdan del cuadro con la escena, es volver al punto anterior, en donde Biff se autoentrega el almanaque que le permitía predecir
saber los resultados deportivos a través de los cuales hizo su fortuna. Entonces, ¿qué estaban tratando de hacer Marty con el Doc yendo a ese momento en el año 1955, noviembre del 55? Lo que estaban tratando de hacer era lo que hacen los jueces cuando anulan una normativa para las partes en una causa de control. Están haciendo que para las partes esa normativa, ese hecho nunca haya existido y reparan todo para atrás. ¿Por qué el Congreso no puede anular? Porque si el Congreso anula, tiene que modificar todo lo que pasó con esa normativa para atrás, para todo el universo afectado, que es toda la población. Por eso no puede anular. ¿Hasta ahí está? Al mismo tiempo, el judicial no puede derogar. ¿Por qué no puede derogar? Porque si deroga, tiene efectos generales una decisión que es sola para las partes en la causa. Por eso solo puede anular para las partes. ¿Se entendió? No obstante, tenemos casos de derogación por parte del judicial y anulación por parte del Congreso, aunque no se podría. Esperen, ¿eh? Es que tiene el mismo llavero, Tomás. Claro. Yo pensé que te los habías olvidado y... Sí. Perdón. Bueno. ¿Se entendió esto de anular y derogar? Entonces, el Ejecutivo, el Congreso solo derogan, el Judicial solo anula. Los dos casos que tenemos invertidos, que conozco, debe haber más. Hay más. Por ejemplo, la Corte en dos casos, en uno seguro, ¿vieron el último fallo del Consejo de la Magistratura? No sé si se acuerdan. No deben saber. Tuvo notoriedad el cuatrimestre pasado, pero como pasan tantas cosas por segundo, ya nos olvidamos. Pero ahí la Corte derogó una ley y puso en vigencia otra, y generó un desconcierto. Y después tenemos un caso de anulación por parte del Congreso, que es la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, en el año 2003. Y eso se lo pueden acordar un poco más porque es un hecho político importante en la historia del país. Bien. Esto de anular y derogar tenía que ver con esto de con el involucramiento de los actores formales. Entonces, el único que puede vetar es el Ejecutivo, ¿sí? El único que puede derogar, no, pueden derogar el Ejecutivo o el Legislativo a través de nuevas normativas, ¿sí? Y dicho esto, Ari trataba de explicar lo que decía Nadia respecto de la centralidad del presidente. Nuestro sistema es presidencialista en cuanto a que para formar ejecutivo, votamos directamente a una sola persona. Ahí Ryan pregunta. Ryan, ¿por qué no haces las preguntas? Levanta la mano. Pregunta, entonces, ¿cómo fue la pregunta? Si los actores informales son el pueblo. Sí, eso, no tenía puesto el micrófono. Ah, Igualmente era para interrumpir. los actores informales son todos los no formales. Perdón que lo diga así. Pero es elemental. Hola. Renzo, dale. Acuérdense que nosotros tenemos problemas sobre el concepto pueblo y entonces, en todo caso, lo que tenemos que pensar es quién se arroga a hablar en nombre del pueblo. Sí, exacto, eso iba a decir Ari. Decir pueblo, Ryan, hace mucho ruido porque no sabemos quién es la categoría pueblo. Los actores informales son todos los no formales. ¿Y cómo los cristalizamos? ¿Cómo los visualizamos? ¿Cómo los identificamos? Bueno, los lobbies por parte, o sea, vamos a decir, un sindicato es un actor informal. La iglesia puede ser un actor informal.
Las agencias burocráticas son actores a veces formales, a veces informales, según lo que les compete. Por ejemplo, una agencia burocrática que tiene la competencia de firmar tal o cual resolución es el actor formal, pero una agencia burocrática como el Ejército, que se inmiscuye en temas que no tienen que ver con sus competencias, se convierte en un actor informal. Informal no significa que no sea de peso, de mucho peso. La Asociación Argentina de Empresas que estuvo la semana pasada organizando el coloquio de IDEA, ¿escucharon en las noticias? Bueno, no sé si escucharon, no sé qué escuchan. Es un actor informal. Sí, dijeron que sí. Peso pesado. El movimiento Barrios de Pie es un actor informal. El colectivo feminista que impulsa la ley de la interrupción legal del embarazo es un grupo, es un actor informal. ¿Sí? Pérez Compunk, vamos a decir Bulgeroni, Arcor, Pagani, empresarios famosos, Marcos Galperín, son actores informales. Solo ellos, con su propio peso, son actores informales. Yo solo no soy un actor informal. Yo solo no muevo nada, no muevo una pluma. Si yo me junto con 500 docentes de todo el país y planteamos un cambio en el estatuto educativo, nos convertimos en un actor informal de peso pesado para cambiar algunas modificaciones que tienen que ver con las universidades. Los actores informales se constituyen en torno de los temas que les interesa modificar, cambiar, ¿sí? O crear. Los actores formales son aquellos que están investidos de competencias legales para poner el gancho, la lapicera. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe, gracias. Bueno. Entonces yo decía, nosotros formamos ejecutivo votando directamente al presidente y por eso llamamos al sistema presidencialista. Los sistemas que no votan directamente al ejecutivo, sino que lo forman a partir de una negociación en el ámbito parlamentario, lo llamamos sistemas parlamentarios. ¿Hasta ahí correcto? Esa es la única distinción, pero después las prácticas son muy distintas, tanto en los sistemas parlamentarios como en los presidencialistas. Hay sistemas presidencialistas donde el presidente tiene un peso superlativo, hay sistemas presidencialistas donde el presidente no puede gobernar, por ejemplo en Perú, les digo como ejemplo. Hay sistemas parlamentarios en donde el primer ministro es fundamental, en Inglaterra, por ejemplo. Y hay sistemas en donde el primer ministro ni pincha ni corta, en Italia. El peso que tiene la centralidad del Ejecutivo no está dado únicamente por la variable presidencialista parlamentario respecto a quién lo vota, sino que el peso está constituido por un montón de otras variables. Y no se puede analizar a secas. Ahora, lo que yo sí les puedo decir, y esto es muy importante, la centralidad del Parlamento es fundamental al inicio de las repúblicas, pero no en su desarrollo. En el desarrollo de los gobiernos, la centralidad la tienen los ejecutivos, sean parlamentarios o presidencialistas, pero más que nada, no la cabeza del ejecutivo, sino el aparato burocrático administrativo, que es inmenso y muchas veces ingobernable. ¿Podría repetir lo último que dijo, profe, de esto de la centralidad del Claro, Poder sí. Ejecutivo? La centralidad, los parlamentos tienen una centralidad superlativa, lo voy a cambiar, Lucas, perdón. En el momento de las revoluciones, porque todas las revoluciones instauran en un primer momento, en una primera instancia, asambleas que intentan deponer a la autoridad administrativa anterior. Entonces, las asambleas están siempre en el nacimiento de los gobiernos, porque es cierto, es una junta, una asamblea, un grupo revolucionario que es un grupo colegiado en algún sentido, el que produce el cambio. Pero tan pronto produce el cambio, a los pocos años, el Ejecutivo, el Parlamento o el grupo asambleario, perdón, termina reducido en pocas personas,
porque en general el poder se ejerce de manera unitaria y vertical, ¿sí? Y aún así, al vivir en sociedades complejas, en donde las funciones administrativas estatales son muchas, podemos decir que toda la actividad está muy diseminada. Y como está diseminada, no podemos encontrar el poder en una única instancia, sino que, como decíamos en las clases anteriores, circula y se ejerce en múltiples ámbitos y de diversas formas. Hola, hola Edu, ¿todo bien? Dale. Y me pierdo, me tengo tantos llamados, me dicen tantas cosas. Bueno, Estabas diciendo que el poder circula y se ejerce en múltiples ámbitos. sí, el poder circular se ejerce en múltiples ámbitos. Algunos son competencia del presidente o del primer ministro, la mayoría te diría que no. ¿Cuáles son la mayoría? Los que en la pirámide de la jerarquía de las normas están abajo de todos, indisimulados. Resoluciones administrativas de todo tipo todo el tiempo. Formularios, papelitos, sellos, completa esto, completa aquello, completa lo otro, hace aquello, hace esa cola, anda para allá, te corresponde esto, te corresponde aquello, te corresponde lo otro. Esto es así, este aumento va de esta forma, esto va a regir de tal manera, para acceder a este beneficio, tal cosa. ¿Sí? Vos no podés circular por la calle por tal o cual motivo, llegas al hospital, vos tenés derecho a esto, a aquello, a lo otro, esto no. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Todo eso no pasa por la centralidad del Ejecutivo, del presidente. Bueno, ahora, yendo a la legislación formal del Congreso, tampoco tenemos que pensar que el presidente tiene toda la centralidad, aunque ahí es de mucho mayor peso. Ahí sí. ¿Por qué? Porque las leyes están en un ámbito, se deciden en un ámbito en el que aparecen las grandes instituciones. Entonces, ahí empiezan a tener notoriedad no solo el presidente, sino los legisladores, jueces y los grupos de mayor notoriedad que vemos en los medios de comunicación. Ahí sí. ¿Me comprenden la distinción entre una cosa y la otra? Y lo que podemos decir ahí también es que los presidentes a veces tienen peso y a veces no lo tienen. Y eso es en función de cómo manejen a sus mayorías. Y son muchas las variables que hay que tener en cuenta para considerar si una presidencia es un ejecutivo fuerte o débil. Una primer variable es si el diseño institucional tiene un esquema federal o unitario. Y al mismo tiempo, cómo está distribuida la población y qué peso tienen los gobiernos locales. ¿Cierto? Eso es un primer elemento a considerar. Un segundo elemento a considerar tiene que ver con el diseño del sistema electoral. Si voy muy rápido, me dicen. ¿Qué significa el diseño del sistema electoral? Si tenemos un sistema que privilegia, voy lento, mayorías fuertes o que privilegia una pluralidad de representación a partir de mecanismos proporcionales. Lo voy a volver a decir. Si tenemos sistemas electorales en los que el Parlamento se constituye por un montón de fuerzas distintas, en la que cada una de las fuerzas tiene un cachito de representación, la dinámica presidencial o de ejecutiva va a ser una. Pero si tenemos sistemas electorales en los que una mayoría o un partido controla una mayoría grande del Parlamento, vamos a tener otras dinámicas. ¿Se entendió lo que dije? Es decir, hay presidentes o
primeros ministros que controlan sus parlamentos. Y hay presidentes o primeros ministros que no los controlan. Cuando los controlan, hacemos foco en lo que pasa al interior de la coalición gobernante, porque saben que todo lo que pasa en el Parlamento se va a votar, porque la coalición gobernante gobierna el Parlamento. Cuando el Ejecutivo, primer ministro, presidente, no controla el Parlamento, porque hay un montón de fuerzas, la discusión, la charla, hace foco en las fuerzas parlamentarias. Y empezamos a pensar qué fuerzas hay en el Parlamento que permitirían conseguir mayorías para sancionar leyes. Esto varía en todos los países en función de las fuerzas y su diseño institucional, de partidos y electoral. Esto cambia en función de si hay una cámara o dos. Esto cambia en función del tamaño de las cámaras. Esto cambia en función del tamaño de las circunscripciones electorales. Son muchas las variables. Y es muy difícil. Sí. Acá en nuestro país sería cuando tiene mayoría el presidente, por ejemplo, en la Cámara de Senadores. Es diferente. Por ejemplo, Macri, los decretos que sacó no se vieron tanto como en la pandemia, pero Menem también lo hizo bueno, esa frase, también lo hizo en su presidencia. Por eso pareciera que, bueno, por ejemplo, Cristina tenía mayoría en senadores y en diputados, entonces era diferente. Una cosa es tener la mayoría en las cámaras y por ahí tener más poder en ese sentido, y otra cosa sería, bueno, gobierno por decreto porque no me queda otra. Sí, vamos a decir lo siguiente, las mayorías son muy oscilantes todo el tiempo, ya sea por las elecciones o ya sea por las rupturas o las alianzas de los gobiernos. ¿Sí? Y no todos los gobiernos votan las leyes con las mismas coaliciones asamblearias, porque tenemos... Porque tenemos asambleas, tenemos leyes que son votadas por algunas coaliciones y leyes que son votadas por otras coaliciones en función del tipo de legislación. O sea que en realidad también las mayorías van cambiando constantemente, ¿sí? Tanto en el gobierno de Macri como así también en el gobierno de Alberto Fernández o en el de Cristina, algunas leyes son votadas por unas coaliciones X y otras leyes son votadas por otras coaliciones. Piensen, por ejemplo, ahí vi que Antonella levantó la mano, piensen, por ejemplo, en la ley que aprobó el pacto con la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. La mayoría que apoyó al gobierno no fue la mayoría que el gobierno sostendría hoy con su coalición gobernante. De hecho, renunció el jefe del bloque del oficialismo, ¿se acuerdan? O sea que las mayorías van cambiando todo el tiempo. Y acá, sin meterme tanto en las variables del sistema electoral, solamente quería hacer esta distinción. Hay una figura fundamental que es a la cual el presidente en nuestro diseño institucional recurre, que es el ministro del Interior, ¿sí? Que es una figura muy importante dentro de la coalición del presidente, porque es la que utiliza el presidente para lograr las mayorías para que se voten las leyes que el gobierno necesita, quiere o persigue. ¿Sí? Antes déjenme decir una cosa más respecto al diseño institucional, antes de meterme con esto del ministro del Interior que lo presenté. Cuando hablamos del presidencialismo, no es lo mismo mencionar el presidencialismo en el 1750, en el 1800, en el 1850, que hablar del presidencialismo hoy. Es muy común que hablemos del presidente en épocas de Alberdi, y citan a Alberdi, y que Alberdi dijo que estaba bueno tengamos un presidente y darle todo el poder, pero dárselo a través de la Constitución. ¿Conocen esa famosa frase? Inspirada en los textos de los federalistas que en Estados Unidos también instituyeron un presidente fuerte, 1787, y está directamente motivado en una rebelión campesina
de un ex veterano de guerra que se llamaba Shay, S-H-A-Y. Y claro, cuando vieron que se les reveló todo, se les levantaron la gente porque, bueno, subió el precio del pan, típico, subió el precio de la comida, no tenían lo que comer, básico. Ahí que pensaron, no, tenemos que tener un ejecutivo fuerte. ¿Un ejecutivo fuerte para qué? Para reprimir. Y ahí es cuando los federalistas de alguna manera se imponen a los antifederalistas en esta idea de un presidente fuerte. Y la idea en ese momento era darle al presidente fuertes atribuciones para que tenga la capacidad de ¿qué? De controlar la situación interna, ¿cierto? Pero esto estamos hablando del 1790. Yo lo digo para que nos pongamos en la época. ¿Y cuál era el rol del Parlamento? El rol del Parlamento era controlar al Ejecutivo. ¿Cómo lo pensaban en aquel momento? Escuchen lo que voy a decir, para que lo diferencien bien de este momento. El presidente en aquel momento, en 1790 en Estados Unidos, estaba pensado como un propietario más. Eran un conjunto de propietarios, dueños de las colonias. ¿Qué significaba? Dueños de esclavos, dueños de fábricas, dueños de comercios. Un conjunto de propietarios que sancionaban una constitución en la que uno de ellos, que era uno de sus pares, se iba a hacer cargo del ejecutivo de manera momentánea. ¿Y qué le decían a ese ejecutivo? Mirá, Franklin, vos tenés tus tierras, tu esto, tu aquello, te ocupás del ejecutivo durante un tiempo, pero en el Senado tenés un límite. Porque ¿quién está en el Senado? Los dueños de las otras colonias. ¿Correcto? Los dueños de las otras colonias. Y el judicial va a ser un judicial independiente. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una corte como tenía el rey. Porque nosotros necesitamos un judicial independiente del Ejecutivo para que dirima los conflictos de compraventa entre propietarios. Y el presidente era un propietario más. Entonces, si había que dirimir un conflicto de tierras, el presidente no íbamos a permitir que imponga su voluntad porque controla resortes del Ejecutivo. Por eso el judicial tenía que ser independiente. ¿Independiente de quién? Del conjunto de propietarios que conforman la Asamblea. Así estaba pensado en 1790. Explico esto para que en la película Volver al Futuro tienen que ubicarse en la película, ni siquiera en la 3. ¿Vieron que en la 3 pasa en 1870? Pasa 100 años antes de la 3, porque vieron que en la 3 hay un incipiente pueblito que era Hill Valley, que estaba en construcción. Bueno, cuando se sanciona la Constitución, ni Hill Valley existe, no hay nada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es importante hacérselo en la cabeza. Y cuando hablamos del presidente de hoy, es otra cosa. Es otra cosa radicalmente distinta. Hay sufragio, hay sociedad de masas. Y esto que quería que Ari dijera y no estaba diciendo. Hay partidos políticos. No había partidos políticos en 1790 en Estados Unidos. Puede ser que había algunas agrupaciones de notables en torno a un incipiente parlamento, ¿sí? Pero no había partidos políticos tampoco. Me están escuchando todo, ¿no? Lo que estoy diciendo. Entonces, partidos políticos pulverizan la famosa división de poderes esta que idearon en Estados Unidos entre un Senado que controla el Ejecutivo y un judicial independiente de los dos para dirimir los conflictos entre propietarios. Los partidos políticos pulverizan esta división. ¿Por qué? Porque se constituyen por detrás y ocupan todos los espacios. Esto no está ni mal ni bien. Esto es lo que pasa en democracia. ¿Por qué? Porque en democracia no se hace la guerra para tomar las decisiones, sino que nos organizamos en partidos políticos, ¿sí? Que intentan dialogar, entre comillas, para tomar decisiones consensuadas. Tampoco es lineal. El sufragio se conquistó a base de sangre, guerras, mártires.
No es que el sufragio apareció el día que aparecieron las repúblicas. La democracia es un elemento muy posterior. Cuando aparece la democracia y los partidos de izquierda pasan de ser partidos clandestinos a partidos que ocupan cargos en el Parlamento, toda la dinámica, todo el sistema de gobierno se modifica. Cuando hablamos de... Por eso tal vez no se entiende lo que yo quería decir cuando Flor me dice, bueno, pero el presidente tiene un rol fundamental. Y cuando le empezás a meter todas estas variables, partidos políticos, grupos de presión, medios de comunicación, poderes concentrados, todo politizado, o sea, la politización total. ¿Qué significa la politización total? Todos los temas son públicos. La educación es un tema público, la sexualidad es un tema público, la comunicación es un tema público, la economía en todas sus variantes son temas públicos, está todo politizado. Entender la dinámica de funcionamiento solamente a partir de la figura del presidente es pobre en cuanto a los términos del análisis. Entender el funcionamiento institucional a partir, escuchen esto, es muy importante, de la división de poderes, es pobre en términos analíticos, es una categoría analítica pobre, porque si nosotros pensamos por qué cada actor hace lo que hace, y lo pensamos respecto en términos de división de poderes, el Congreso hace esto porque le compete, no entendemos nada de lo que pasa. Dicho esto, así muy rápidamente, cuando un ejecutivo o una coalición gobernante, vamos a decirlo así en términos genéricos, necesita mayorías para aprobar leyes que considere importantes para su gestión, tiene que construir esas mayorías en el Parlamento. ¿Escucharon? Lo voy a volver a decir. Cuando una coalición gobernante necesita sancionar leyes que considera vitales para su gestión, tiene que construir mayorías parlamentarias que le permitan sancionar esas leyes. ¿Está eso que estoy diciendo? Y tiene que hacer un laburito, no es fácil. La mayoría de las leyes que se sancionan en los parlamentos, estoy dejándole todo esto en el terreno a Ari para que siga la clase. La mayoría de las sanciones, no saben la cantidad de mensajes que me van llegando. La mayoría de las leyes que se sancionan, por eso es que la clase virtual me hincha las bolas, porque me distrae todo el tiempo. La mayoría de las leyes que se sancionan en el Parlamento son iniciativas del Ejecutivo. Acá y en todos los gobiernos. ¿Está? De todos los países. Iniciativas que no sean de lo ejecutivo o de lo que llamamos el oficialismo, rara vez se aprueban. Y si se aprueban, son vetadas o rechazadas de la forma que sea por los oficialismos. Ningún oficialismo promulga leyes. Qué cansancio ahí. Ningún oficialismo promulga leyes que no sean de su gestión. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Profe, ¿se acuerda? Sí. ¿Se acuerda lo de Cobos que cuando dio su voto negativo, siendo Sí. parte del justicialismo? Sí, me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Pero qué me querías decir con eso? Y que nada, que por ahí siendo parte igual también del justicialismo, uno a veces no tiene el poder sobre las otras personas o el control sobre las decisiones de los demás. Depende mucho del otro. Nadia, para nadie, para todas las Nadias, el poder no se tiene, se ejerce. Entonces, para cada legislación que la coalición gobernante necesita aprobar, tiene que construir esa mayoría. ¿Está? Tiene que construirla.
no hay, vuelvo a insistir, ningún ejecutivo en el mundo que promulgue leyes que no son de su gestión. No hay. Si eso pasara, en algunos sistemas cae el gobierno. En los sistemas parlamentarios, si al primer ministro no le votan las leyes que necesita para gobernar, cae el gobierno. ¿Lo entendieron? En los presidencialismos no cae el gobierno, pero queda muy debilitado. ¿Mm? Y ahora sí, vuelvo a la figura que presenté antes. Cuando el Ejecutivo necesita construir mayorías, apela a uno de los cargos fundamentales en nuestro presidencialismo, en el nuestro, cada uno es distinto, una figura muy importante que es el ministro del Interior. El ministro del Interior, que no sabemos bien qué hace, es el que se encarga de construir las coaliciones que votan las leyes del Ejecutivo. ¿Entendieron eso? ¿No se entendió, Flor? Lo voy a volver a decir. El ministro del Interior, que se llama Guado de Pedro en este momento, el de Macri tal vez se acuerden, se llamaba, me olvidé el nombre, siempre me lo olvido, la puta madre, siempre todas las clases. Un apellido largo. Es el segundo de Frondizi. ¿Cómo llamaba el ministro de Economía de Frondizi? Dolor de No. cabeza. Fraga no. Algo de Fraga. No, el segundo de Frondizi, Pero Ari. bueno, está bien. Sí, está sucio eso. Voy a sacar a Melanie que no está escuchando la clase en cualquiera. Toma nota de Melanie. Frigerio. Frigerio. Viste, en la gorra Ari toma nota de Melanie, que está en cualquiera. ¿Se entienden por qué no sirve para nada la clase virtual? Porque, ¿cuántos tengo atentos? 10. No sé cuántos son. Somos todos, profe. Bien, Lucas, me gusta tu actitud. Hay que creer. Entonces decía, Frigerio, que era al que ellos llamaban en la gestión de Macri el rol más político. ¿Por qué? Porque es el que iba a hablar con cada uno de los gobernadores y que conseguía que los legisladores que responderían a tal o cual gobernador le voten las leyes al Ejecutivo, y entonces iba a negociar. ¿Y qué lleva cuando va a negociar? Lleva una billetera con obras, con promesas, ¿correcto? Con concesiones a cambio de que le voten al Ejecutivo las leyes. Esto lo estamos explicando en Argentina y tal vez no se entiende. En Estados Unidos es hiper notorio. Hay una película muy linda que es sobre el presidente al que matan antes de la guerra de secesión. ¿Cómo se llama? ¿Franklin? No era Franklin. No me puedo acordar el nombre. Qué grande estoy. Estoy viejo como la concha de la lora. Pero hay una película en Estados Unidos en donde Guerra de Secesión, 1861-1864, eso me lo acuerdo. Cuando sea viejo, no me acuerdo. Lincoln, a Lincoln lo matan. Lincoln, te agradezco. Pero de los números me voy a acordar. Pero después. A Lincoln, después, sí, lo matan en una obra de teatro. Ahí lo hace el atentado. Esa película, pueden mirarla si quieren, porque muestran cómo Lincoln, para aprobar la ley que prohibía la esclavitud, miren si no es una ley importante, cómo tiene que buscar consensos en todos los legisladores que son de oposición. Y escuchen lo que voy a decir ahora. No son de oposición porque no son de su partido. Son de oposición porque no son él, porque ahí el presidencialismo en ese periodo era muy personalista, y busca dos emisarios, que la película recorre las aventuras de estos dos emisarios que van con una carpeta buscando los votos de los opositores a cambio de concesiones de todo tipo. ¿Para qué? Para construir una mayoría que le permite votar la ley que prohíbe la esclavitud. Y tiene que hacer todo tipo de concesiones. ¿Sí? Y tiene que construir mayorías diciendo incluso cosas con las que no están de acuerdo, pero en donde
es todo tan sensible y todo pende tan de un hilo en la película, en la que le dicen a un diputado, no digas esto, decí que la votás por otro motivo, decí que la votás porque tenés un beneficio económico, no digas que la votás porque estás en contra de la esclavitud, decí que estás de acuerdo de la esclavitud, pero votala igual, porque si no, tal senador se va a retobar y no la va a votar y vamos a perder la mayoría. Y es decir, la construcción es muy delicada, porque cada uno de los votos para construir una mayoría son votos que están llevando agua para su molino en algún punto. ¿Se entendió todo esto? Por eso, explicar una legislación es, como clase, algo muy complejo. Y no se puede explicar la legislación de manera genérica. Hay que explicar cada una de las leyes que se vota caso a caso en función de los intereses que reviste esa ley. ¿Cómo se llamaba la película? Lincoln. La Guerra de Posiciones. Mire, las recomiendo, y para esto voy a terminar porque el Clary y la clase fue un desastre. La verdad que la voy a grabar, pero sinceramente no la recomiendo. La cantidad de interrupciones Está que... Antonella con la mano alzada creo que hace rato. No sé si Antonella quiere decir algo. Ay, ¿Cómo? gracias. La acabo de ver. ¿Qué cosa dicen? Gracias, gracias. Sí, sí, porque ya nos re fuimos de tema, pero bueno, la pregunta era sobre el sistema electoral, mirá, hace 3 años más o menos. No, porque decime. Bueno, la pregunta era basada en el texto que compartieron por el grupo de WhatsApp ayer, que es el de, ya te digo, porque no me acuerdo el nombre, el de Gentile, que en una parte hablaba de el sistema electoral, por ejemplo, dice que la ley 8.871 de 1912, que es la ley Sáenz Peña, estableció el sistema de voto restringido, entre paréntesis, mal llamado de lista incompleta. Y después dice que más adelante, en 1951, se restablece el sistema uninominal por circunscripción. Sí. Sí, no entiendo a qué se refiere eso. O sea, sé No, que es un... pero Antonella no vas a entender nada, te digo la verdad. Tengo que bueno. explicar toda la clase. Es todo un curso entero y no están preparados ahora. Se refiere a si el sistema tiene que ver con las variables electorales. Lista incompleta igual es una lista en la que se presenta un partido con una lista que no es la totalidad de los miembros del Parlamento. Si hay 60 miembros en el Parlamento, tu lista no puede tener más de 40, porque más de 40 no puedes tener. Y circunscripción uninominal es cuando dividís el territorio. Por ejemplo, imagínense que tenemos 60 diputados en todo el país, dividís el país en 60 y cada circunscripción elige un miembro. Ahí está, te lo dije fácil. Y son distintos mecanismos electorales que generan distintas mayorías que después dificultan o ayudan a un ejecutivo a formar coaliciones. No es lo mismo un sistema proporcional con una lista incompleta o completa que un sistema de circunscripción uninominal. Los sistemas de circunscripción dificultan el rol de los ejecutivos en construir mayorías. Después se repitan esta parte de la clase. Y los sistemas de proporcionalidad, cuando o los sistemas, digamos, de lista incompleta, como el que dice ahí, mejor, hacen que una mayoría se logre con pocos votos. Lo voy a poner en estos términos. Por ejemplo, en una asamblea de un club de fútbol, la coalición que gana se lleva 2/3 de los miembros del consejo directivo y el que pierde se lleva 1/3. Entonces, si vos ganás 51-49, no te llevas el 51% de los cargos, te llevas 2/3 de los cargos. Presidente, tesorero, secretario, y el tercio restante se lo queda a la oposición. Síndico, fiscalización, vocal suplente. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Son mayorías ficticias que te permiten gobernar mejor. Bueno, esto lo dije muy, muy rápido. Ari, quiero decir que te voy a recomendar 2 películas y te dejo todo hecho un quilombo para que lo trates de organizar. Una es Lincoln, es muy buena, y otra que está en mi WordPress, si la buscan está, se llama Gracias por fumar, así se llama. En inglés, Thank you for smoking. Gracias por fumar.
del año 2005 o 2006. Excelente película, que explica cómo los lobbies tabacaleros del alcohol y de las armas tienen que generar coaliciones para impedir que se voten leyes en contra de sus intereses, no para crear legislación, sino para destruir las coaliciones que quieren votar leyes en contra de sus propios intereses. Y entonces muestra cómo los actores informales van operando contra los actores formales, legisladores, para que no levanten la mano. ¿Entendieron lo que estoy explicando? Es una hermosa película que explica muy bien la dinámica de funcionamiento de cualquier administración y de los lobbies que circulan. Digamos que la película Thank You for Smoking actualiza la película Lincoln, porque una ocurre en 1860 y la otra ocurre en 2006. Termine ya, porque la verdad que le pido disculpas con la cantidad de interrupciones, no sé si se grabó o no. Igual, tal vez voy a buscar otra clase mejor a esta para reproducir. Ahora con Ari van a trabajar todo lo que es formalmente artículos 44 en adelante. ¿No, Ari? Sí. Voy a pasar un grafiquito que lo hice recién, que intenta sintetizar en un grafiquito todo lo que dijo Ezequiel recién. Y no lo vamos a abordar ni en esta clase ni en toda la cursada. Es simplemente una propuesta diferente para pensar y explicar la producción normativa. Solo eso. Es más, lo voy a pasar ahora, pero no lo pasé durante la clase de Ezequiel porque eso iba a ser que nos vayamos. Correte. Y para anotarme también a Micaela. Yo me divierto con esta cosa. Bueno, che, yo los dejo, pero Ari, ¿van a armar un nuevo Zoom o Meet? Sí, a un Meet. Listo. Listo. Dejo de Nos vemos grabar. en